gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo el enorme placer, el gusto de que hoy esté con nosotros un querido amigo, además un argentino que lucha, que produce permanentemente una acción en favor del país que debemos reconocerlo, con transparencia intelectual, con principios morales que son indiscutidos. Me refiero al doctor Roberto Kachanowski, un economista que durante mucho tiempo viene pregonando y fijando su posición. Uno puede coincidir en todo o discrepar, pero justamente yo creo que el pluralismo o la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Querido Roberto, un gran gusto de que esté hoy de nuevo en Corrientes de Pensamiento. A mí es un honor y un gusto. Y además, tened en cuenta que estamos transitando un camino que vos lo podés plantear y explicarle a los televidentes mejor que yo, incluso. Bueno, por empezar, gracias por la presentación. No, es un gusto. Sí, en rigor, desde el punto de vista económico, estamos evolucionando, a ver, yo diría que es bastante complicado, ¿no? Están como enredado el gobierno. Sabemos que los números fiscales, cuando digo números fiscales, son recaudación y gasto público, ¿sí? Están dando un déficit fiscal importante. Te voy a dar el dato que en este momento tengo, lo chequeamos hoy a la tarde con un amigo, un economista muy amigo, siempre chequeamos el número, antes de cada uno largar el suyo, está en 1,7 puntos del Producto Bruto. Muy lejos. 1,7. Sí, muy lejos de ese 0,4% que anunció el ministro. Y ahí no agrego los gastos que tiene el Banco Central por los intereses, etc. Ahora, ¿Vos te referís, perdón, al ministro de Hacienda, a Dujón? Dujón, sí, anunció que se estaban cumpliendo las metas. Yo diría, no las están cumpliendo. Lo que hay es un gigantesco gasto público, una recaudación que no reacciona porque la actividad económica está, vamos a poner estancada. Amacetada, ¿no? Sí, amacetada. Entonces no crece la recaudación y por lo tanto la brecha fiscal, la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta, hay que financiarlo de alguna manera. Es decir, que hay, perdón, ahí te hago una pregunta. Sí. Estamos, es decir, los egresos son mayores que los ingresos. Lo que entra, o sea, lo que entra de ingresos, ¿sí?, son menores a los egresos, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos que hacer se ahí? gasta más de lo que entra. ¿Tenemos que apelar a qué, al endeudamiento? Bueno, se financia con deuda externa, básicamente. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Coloca deuda. Ojo, el gobierno nacional, provincias y municipios. Exactamente. Ojo, ¿no? Totalmente de Entonces, acuerdo. bueno, se endeudan, traen dólares, pero después esos dólares hay que transformarlos en pesos. Claro. Porque las jubilaciones hay que pagarlas en pesos, los salarios hay que pagarlos en pesos, a los proveedores, etc. Sí, sí. Entonces, esa plata que entra en dólares se la dan al Banco Central. El Banco Central emite pesos. Esos pesos, bueno, van al Tesoro y empieza a pagar, pero entonces como hay muchos pesos circulando, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Saca los pesos de circulación tomando deuda, colocando las famosas LEVAX, NOVAX, PASES, etc. Habrás visto que aumentó la tasa de interés. Bueno, eso te quería preguntar, me ganaste de mano. Yo decía, esto que aumentó la tasa de interés, ¿qué puede producir a tu criterio? Bueno, produce dos cosas. A criterio tuyo. Primero, la entrada de dólares por endeudamiento, que esto ya se ha hecho en la época de Martínez de Hoz, se hizo en la convertida, se hizo muchas veces. En la convertibilidad. En la segunda parte, sobre todo. Eso hace que el tipo de cambio baje. Tenés un ingreso de dólares adicional. Entonces, Argentina es cara en dólares y te complica el sector externo. Punto 1. Punto 2. Si subís la tasa de interés para sacar pesos del mercado, ¿qué es lo que hace el mercado, los tipos que operan en el mercado? Dicen, bueno, el gobierno se va a seguir endeudando porque tiene déficit fiscal. El tipo de cambio se va a quedar quieto, porque van a entrar dólares para cubrir el déficit.
Entonces vendo los dólares, compro pesos y me coloco a tasa de interés. ¿Con qué? Especulando que voy a ganar un 26% anual en dólares. Cosa que ni el narcotráfico te da de rentabilidad. En serio, Entonces, el 26%. Y es la tasa que paga el Banco Central por Claro. las LEVAX. Entonces, si vos esperás a que el tipo de cambio se quede quieto, vos estás apostando, estás haciendo una timba, ¿sí? Sí, sí. Estás apostando a que el dólar no se va a mover, por lo menos durante un tiempo, entonces vos vas a ganar esa tasa de interés. Y eso hace que nadie quiera invertir en este momento. Es una de las razones por las cuales están en un problema. A ver, por un lado te frena la economía, pero por el otro lado te espantan las inversiones. Bueno, Entonces, ahí interna y se gasta externa, ¿no, Roberto? de todo tipo. Entonces, ahí entramos en un tema que esto podría ser para más de un programa, que es qué gasto público tenemos que tener los argentinos. Bueno, yo ¿Cuál es el tamaño del porque es Estado? conveniente decirle a la gente Sí. cómo ves vos el tema. Bueno, por eso, a ver, si estamos de acuerdo en que este es el problema de fondo, gastamos más de lo que ingresa, podemos recaudar más, matamos a la gente con impuestos, imposible. Porque ya llegamos al tope, ¿o no? Sí, estás en la un presión punto. impositiva es muy alta. Es demasiado alta. Entonces, ¿qué podés hacer? Podés emitir moneda y generar inflación, o podés tomar deuda, como es lo que están haciendo. Ahora, al tomar deuda, Ahora, estás ¿qué creando pasa este con problema. eso? ¿Qué pasa cuando tomas tanta deuda? A ver. Te empieza a aumentar el gasto público. Vos vas a tener que pagar intereses sobre esa deuda que estás tomando. Y los intereses son parte del gasto público. Claro. Entonces empezás a aumentar cada vez más el gasto y se te va ampliando la brecha fiscal. O sea, ¿Y por qué el vos déficit crees que fiscal. se agranda, está ampliando el gasto público? Yo sostengo a veces, te lo digo así, que a veces la política también tiene influencia en el incremento del gasto público. Aquello del tercer senador, bueno, del 94 Sí. ahora, el tema de la cantidad de ministerios, no sé cómo ves el tema vos, No, es si disparate. hace falta. Es lo que ocasiona, ¿no? El El incremento. gasto público lo tenés. A ver, obviamente que la política se transformó en un negocio en la Argentina. Sí. ¿Sí? Son pocos los que hacen política como un servicio tradicional. ¿Sí? Pensando en el país y en la gente, ¿no? Sí, Porque se eso es transformó, importante. claro, en un gran negocio. Pensando en el país y en la gente hay, pero en menor cantidad. Son más los que no hacen eso. Entonces, claro, tenés estructuras estatales gigantescas. Vos fíjate que desde que subió Cambiemos, Hay 22 ministerios, ¿no? hay 22 ministerios, pero además de eso, la estructura del Estado aumentó un 25%. Entonces, la relación que hoy tenés es esta. Somos 8 millones de personas Sí. que estamos trabajando en blanco en el sector privado y hay 20 millones de personas que regularmente todos los meses reciben un cheque del Estado, sea porque esté jubilado, sea porque sea empleado público, sea porque es piquetero, por lo que sea, ¿sí? Tenés 20, o sea, 8 mantenemos a 20. Es inviable, ¿sí? Entonces, cuando vos ves este problema, decís, bueno, acá el problema evidentemente es que tenés un nivel de gasto público que es infinanciable. Para que tengamos una idea, crisis del 2001, el gasto público sobre el Producto Bruto era 35%. 35%. No se pudo financiar, llegó un momento que te dijeron de afuera, no te prestamos más plata. No te prestamos a plata. Basta. Hoy es 48% del Producto Bruto. ¿Por qué vas a poder financiar este gasto si no pudiste financiar cuando era el 35, vas a poder financiar cuando es ahora que es del 48? Entonces, y ahí vamos a entrar ahí vamos a entrar en la realidad, la hipocresía de buena parte de la dirigencia política. No es contigo porque vos sos un político de raza, ¿sí? No. Pero vos sabés que hay mucho de hipocresía. Como Yo te voy a decía. decir, qué barbaridad el déficit fiscal. Bueno, está bien. ¿Bajamos el gasto? No, el gasto no se puede. ¿Y cómo haces entonces? No sé si soy claro, ¿sí? Entiendo, o sea, es clarísimo. nadie quiere tocar el gasto público, Clarísimo. quiere que sigan las estructuras, quiere que siga todo, pero no quieren endeudarse, no quieren que haya inflación con emisión de moneda. Entonces, tienen una contradicción fenomenal. Acá hace falta estadistas, hace falta Sí. gente que hable con la verdad.
hace falta políticos políticamente incorrectos. Totalmente correcto, ¿no? Incorrecto. ¿Viste cuando te dice, A ver. eso es políticamente incorrecto decir eso, hay que bajar el gasto público? Bueno, tiene que haber políticos que digan que hay que bajar el gasto público. Y que se diga la verdad también Que a se la diga gente, verdad, ¿no? si sobran lugares en el sector público. No, porque incluso a veces vos le podés decir a la gente cosas que a lo mejor no les caiga bien, pero hay que decirles la verdad. Y no Seguro. decir una cosa en la campaña y hacer otra cosa en la función, ¿no? Sí. Bueno, obviamente. A veces, porque a veces lo que te sirve para ganar no te sirve para gobernar. Exactamente. Entonces, uno no puede, sin duda que el kirchnerismo le dejó al Sí, gobierno sí, tremendo. 3 millones de bombas, de eso no hay discusión. Creo que el gran error estratégico de Cambiemos fue no de contar la historia de lo que se había recibido de entrada. Cuando se asumió. Cuando asumió, fue un error gravísimo no contarlo, porque en rigor podemos acá contarlo, pero se varía una hora explicar en detalle, ¿sí?, Cómo estaban las cosas, ¿no? cómo estaban las cosas. Entonces, como no se contó, la gente no sabe por qué tiene que hacer el esfuerzo, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de empleados públicos que hay? Como vos decís, tanto en la nación, en las provincias y en los municipios, ¿no? Por supuesto. O sea, cuando sumás los 3 niveles de nación, provincias y municipios, tenés no menos de 3 millones, 4 millones de empleados públicos, ¿sí? Sí, 4 Y millones. empezaste en el 2002 El número con es 4 millones más o menos. 4 millones. En el 2002 había 2 millones y medio de empleados públicos. Casi no duplicaste, pero aumentaste un 80%. Estados la Unidos cantidad que de- tiene 11, Bueno, comparativamente. sí, digo. pero si digamos... No, por eso digo. Hacer la comparación con la cantidad de población... Por te va a eso, dar mucho no, menos. por eso te digo, es muchísimo la que tenemos nosotros. Bueno, toma el caso de Santa Cruz. Santa Sí. Cruz no es viable, pues son todos empleados públicos. Exactamente. Entonces, no hay un sector privado que genere la Y riqueza viene para de sostenerlo. lejos este tema y Viene del kirchnerismo. a lo que llegó el otro día, ¿no? Quedemos 8 o 9 minutos y que tenemos tiempo Entonces, para seguir a ver, analizando. ¿Tenés que ir a un corte? Vos decime. No, tranquilo, yo te aviso. Lo que digo es, tenemos un Estado gigante que encima ni siquiera presta los servicios que debería prestar. Un mínimo de seguridad, ¿sí? Salud, algo de educación, ¿sí? O sea, el Estado, vos tenés un Estado que lo único que hace es repartir plata por todos lados, tener clientelismo político por todos lados. Vos tenés a piqueteros que te extorsionan, entonces vas y le das más plata y le das más obras sociales. Y los tipos dicen, bueno, este es el negocio. Te extorsiono y te saco plata. Entonces siguen. Ayer el presidente Macri, no sé si vos leíste, lo escuchaste, dijo que de agosto ahora se había incrementado en 82.000 personas en puestos públicos, en cargos públicos, pero que ahora no sé cómo está la cosa. De Sí. todas maneras también habló de la productividad y lo mencionó al expresidente Perón cuando dijo que la estrella, digo, él fue el de la productividad. ¿Cómo vos también, una pregunta más, querido Sí. Roberto, vos que conocés mucho este tema. ¿Vos creés que es un problema de estructura, la que está ocasionando todo el problema, una estructura cultural, la que nosotros tenemos que Sí. tratar de acometer y de modificar, diremos? Hay una demanda de populismo Eso es el tema. por parte de la población y los políticos en general, o lo que tenemos hoy de oferta electoral, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que hacen? Ofrecen populismo. Dicen, bueno, demandan populismo, ofrezco populismo. A nadie se le ocurre ofrecer otra cosa. Que no le hace bien a la democracia al populismo. No, son distintos grados de populismo, pero en última instancia es populismo. Ahora, nosotros tenemos un serio problema de valores. Pues fíjate que efectivamente ayer el presidente nombra a Perón en el medio del acto Sí. y se cumplía el 1 de mayo de 1853. Se Ah, sí, sancionó la Constitución claro, un Nacional año de más de la 1800 cuestión del 53. del 53. Y si vos te Ahí hay pones a una analizar, persona claro, que tal vez los chicos no sepan quién es, que se llama Juan Bautista Alberdi. ¿qué te parece? Y Juan Bautista Alberdi escribió las bases. La base de Alberdi. Pero además escribió otro libro, escribió muchísimos libros, toneladas de libros escribió Alberdi. Dios quiera Pero hay tuviéramos- uno que se llama El sistema económico y rentístico
de la Confederación de la República Sí, Argentina. sí, sí. Ahí explica en qué consiste el modelo económico que inspira la Constitución Nacional. Yo esto estaba por mencionar en el final, pero... Te saqué el remate. No, pero voy a tener que inventar otro. Bueno, No inventar, bueno, tiene sino otro lo que me famoso, salga de otra... El crimen de la guerra. Tiene tantos libros. pero qué importante lo que mencionaste, esto de que se cumplía un año más de la sabia Constitución del 53. Ponía Y límites. Lo que Y dijo hablaste Alberdi. nada más, nada menos que Juan Bautista Alberdi. Bueno, ahora, ¿cuántas veces has escuchado a un político hablar de Juan Bautista Alberdi? Exacto. ¿Cuántas veces en un colegio se enseña a Juan Bautista Alberdi? ¿Saben los chicos quién fue Juan Bautista Alberdi? Y te digo algo ahí en eso, querido Roberto, yo creo que es fundamental que los políticos sepamos historia, estudiemos la historia, analicemos en profundidad la historia. Yo hoy hablaba de un Estado gigante y acá vamos de un extremo al otro, el Estado empresario o el Estado inexistente. Y yo el rol que le asigno al Estado del Estado, inductor, promotor, que evite que el más fuerte se lleve por delante a los más débiles. Un Estado árbitro, en definitiva, que evite que se transgredan las normas vigentes. Sí, No a sé si ver, vos coincidís con esto. yo te diría, si volvemos a la Constitución del 53, Sí. ahí tenés todo lo que necesita Y bueno, un país por eso para te crecer. digo. ¿Qué es lo febrero, 3 de febrero de 1852, batalla de Caseros, Exacto. derrota de Rosas, ¿sí? Urquiza, 1853, 1 de mayo, se sanciona la Constitución Nacional, un país que era un desierto. En 30 años. Sexta economía del mundo. Ahora, ¿qué era lo que había ahí? Dos cosas. Un marco institucional, jurídico, político, etcétera, que estaba inspirado en esa Constitución, y una dirigencia política que hoy todos te dicen, no, la generación del 80, una vaca, qué sé yo. Fue brillante esa generación. Una generación brillante. Y ahí nació el Partido Autonomista al que yo pertenezco. Exactamente. El más antiguo del país. El Partido Autonomista Nacional que después... Claro, dejó en provincia y eso, pero que va a volver a ser nacional en poco tiempo. Mis felicitaciones. No. Y bueno, entonces yo lo que te diría es, no hace falta mirar otros países del mundo. Veamos nuestra propia historia y vamos a descubrir por qué fue. Es que si vos no sabés historia no podés hacer nada porque estás improvisando permanentemente. Repetir y esto no es quedarse en el pasado, sino justamente utilizar todo lo bueno que nos enseña la historia para lanzarnos hacia el porvenir y pensar en el mediano y largo plazo, ¿no? Seguro. Tenemos 4 minutos, 5 4 todavía. minutos, y bueno, déjame que te dé un ejemplo. Te dejo a vos, tranquilo. Un ejemplo, porque a mí me gusta mucho la historia de esa parte de la Argentina, cómo se construyó, ¿no? Cuando Sarmiento en 1869 hace el primer censo, ve que había un 70% de la población que era analfabeta. Y lo mandó a un Durán Barba que le hiciera una encuesta para ver si había que educar o no al soberano. Dijo, acá hay que educar. Exacto. Y se hizo todo un plan de educación. El que más colegios hizo fue Roca, ese que viste que todo el mundo dice, exactamente. Bueno, Roca fue el que más colegios construyó, pero Sarmiento sentó las bases del sistema educativo. Y toda la dirigencia política de esa generación consideraba que había que educar al soberano. Y otra cosa, querido Roberto, yo lo tomo como un ejemplo, como el piloto de tormenta y lo demás, pero además por la industrialización del país, lo de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Vos sabés que, yo te comento de paso, yo me acuerdo que cuando asumí la gobernación de Corrientes le ofrecimos la senaduría a don Arturo Frondizi, que no la quiso. Pero al poco tiempo, meses después, me llamó y me dijo, Pocho, quiero invitarlo a que me acompañe. Voy a dictar una conferencia sobre Carlos Pellegrini, industrialista. El profesor Menotti me concedió el texto completo, fue brillante. Y diciendo todo lo que hizo Pellegrini, un hombre que murió a los 59 años. Sí, el gringo, como le decían, ¿no? El gringo y el Banco Nación y toda otra cosa. Pero ahí hubo gente muy capaz. Avellaneda, Sarmiento, Avellaneda fue un magnífico presidente también. El mismo Mitre con Roca también, Mitre, sí, pero de todas maneras fue una persona de gran envergadura. Por supuesto, entonces fue una generación, a mi juicio, brillante, construyó un país. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en la Argentina. En vez de estar pensando en la próxima elección, pensar... En la próxima generación. En la próxima generación. Que eso es lo que hacen los estadistas. Exactamente. Porque yo digo,
yo divido a los políticos, en el simple político lo único que pretende es tener un voto más en una elección, y el estadista que piensa en el futuro, en mediano y largo plazo, y que piensa fundamentalmente en las futuras generaciones. Fíjate, ya sé que nos tenemos que terminar, pero no tenemos fíjate todavía. que a nivel internacional están faltando estadistas, ¿eh? No hay tantos estadistas como en el pasado. Totalmente. Tenés 3 minutos todavía. Y entonces, yo te diría, me parece que acá hay que plantear un plan económico, en lo que hace a mí, un plan económico, pero que al mismo tiempo de solucionar los problemas económicos en el largo plazo y en el corto plazo. Un proyecto de país, decís vos. Tiene también que ser algo mucho más armado. No puede ser que no tengamos plan toda la mañana, vamos a gerenciar esto que heredamos. No, esto que heredamos no es gerenciable. Hay que cambiarlo. ¿Sí? ¿Vos crees que hay que terminar con emparchar, sino que hay que hacer la cosa con solidez? Y hay que pensar. Entonces hay que debatir el sistema, obviamente el sistema educativo, en lo económico tenés que decir, bueno, acá van a discutir de nuevo el sistema tributario. La pregunta es, si no sabes qué tipo de Estado querés, porque no sabes qué tipo de país vas a querer, ¿cómo vas a definir un sistema tributario previamente? Primero tienes que definir para qué querés el Estado. Claro. ¿Querés el Estado para que siga repartiendo plata así? Pues se le da la gana, o un Estado que sirva para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Ahora te pregunto una cosa ahí al final. ¿Cómo estás viendo el tema de inflación, que en el presupuesto se estableció que iba a ser de 17%? Olvídate, no se gana, supera en estos meses, enero, febrero, marzo. No, ya creo que en los 3 meses estamos en el 8 y pico, ¿no? Estás por arriba del... Sí, debes estar entre el 6 y el 8, ¿sí? Pero, a ver, hasta marzo estás en el 6, pero ahora abril te va a sumar un par de puntos más, así que vas a estar en el 8. Tenés una inflación que se te disparó, un gasto público que no lo podés controlar, una presión impositiva que no terminas de bajar y una inversión que sigue esperando, y exportaciones te está funcionando el sector agrícola ganadero y no mucho más. Entonces, es un país que necesita reformas estructurales. Hay que, hay que volver a pensar el país y convocar a la oposición y empezar a construir ese país que uno piensa. Te queda un minuto. Cerrarlo tranquilamente. Me gustaría que el 1 de abril, cuando se hizo la gran marcha, yo creo que ahí el presidente tuvo la gran oportunidad de relanzar su gobierno. ¿Sí? Bueno, no se relanzó todavía, etcétera. Me parece que, bueno, ahora hay que esperar a las elecciones, pero después va a haber que plantearse seriamente. Esto de tener 20 y pico de ministerios no va, esto de tener 6 ministros de Economía distintos no va, porque no se ponen de acuerdo entre ellos. Yo tengo una pregunta ahí, perdona que te interrumpa, porque se nos fue la hora, pero tenés tiempo de contestar. ¿Vos crees que hacer una reforma política en serio? Sí, pero habría que modificar, y esto de la lista sábana no pude más. Bueno, a eso me refiero. Habría que hacer una mezcla tal vez entre circunscripción uninominal y lista, pero si no, los partidos políticos, el sistema político es un sistema protectivo de protección donde no quieren que entren nuevos competidores, quieren jugar entre ellos siempre, ¿sí? Entonces, bueno, yo diría que hay que hacer una reforma política para que pueda entrar otro tipo de calidad de personas, o sea, más preparadas. Los más preparados no quieren entrar en política en general, ¿no? Y aparte, yo diría que la reforma tiene que ser, a mi criterio, que la justicia electoral la tiene que manejar a los procesos, no el Poder Ejecutivo. No este Poder Ejecutivo, que nos viene de lejos esto. Que hay que corregir todo el tema judicial, que quedó todo el sistema... La justicia quedó bastante golpeada. Bueno, también. ¿Sí? Reformar el Estado. Y el Congreso de la Nación, esto de los 3 senadores, para mí, un disparate, pero bueno. Un senador más cuesta muchísimo. No vamos a cambiar ahora eso. Las prioridades son, por el momento, redefinir el sector público, redefinir el sistema tributario, ver lo de la coparticipación federal y tener una moneda. No tenemos moneda. Querido Roberto, se nos fue el tiempo, pero bueno, me comprometo a que sigamos hablando de estos temas que hacen al país, que hacen a lo que uno quiere, al bienestar general de los argentinos. Te agradezco enormemente tu presencia y sigamos poniéndole el hombro, hay que ponerle el hombro a efecto de ver si podemos modificar algunas cosas. Gracias por la invitación. Gracias por tu presencia. No, por favor. Vamos a un corte y verlo con mis conclusiones.
En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Mira esta promo, Marcos. Contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia tenemos 2 meses bonificados. Mira. A ver. Yo tengo una mejor. No contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia nos bonifican toda la vida. Dale, Marcos. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de alguna de sus series. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, contratalo. Ya lo contraté. Sos rápida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla.